Pau y en este video les traigo un caso muy interesante que la verdad me impactó mucho, así que espero que les guste. Antes de empezar con este video, como siempre, le quiero dar las gracias a los miembros del canal por todo el apoyo que me dan. Significa muchísimo su ayuda porque gracias a ustedes puedo hacer este tipo de contenido que me encanta hacer y ustedes disfrutan ver. Miembros del canal es una suscripción mensual con la cual tienes algunos beneficios, como contenido adicional esporádicamente, escoger el tema del video, ver los videos un día antes y los Illuminatis tienen mi Instagram privado y su nombre aparece al principio del video. Para ser miembro del canal lo que tienes que hacer es darle clic en donde dice unirme y escoger si quieres ser triangulito o Illuminati. Tiene un costo mensual, así que si no puedes pagarlo o simplemente no quieres hacerlo, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por ver los videos y ahora comencemos con este. Jackie vivía en Missouri, Estados Unidos, con sus 3 hijos, eran trillizos, y con su esposo Clay Waller, con quien se casó a los 30 años. Alrededor de este tiempo también comenzó a convivir más con su hermana mayor Cheryl. Ellas no eran muy unidas en su adolescencia, por su diferencia en edad y en etapas de vida. Cheryl se casó a los 16 años, cuando Jackie tan solo tenía 10, mientras que Cheryl estaba iniciando una nueva etapa de su vida, el ser madre y comenzar una familia. Jackie seguía siendo una niña, por eso no convivían tanto. Pero todo cambió cuando Jackie anunció que estaba embarazada. Así fue como ser madre mejoró su hermandad. La familia de Jackie estaba feliz por su embarazo, sin embargo, nunca les agradó su esposo Clay. Su padre dijo que no le agradó desde el primer minuto que lo vio, y que no era compatible con su familia. Jackie era una persona muy amable, linda y que siempre parecía estar feliz, mientras que Clay era muy serio y casi no convivía. Aún así lo aceptaron porque su hija estaba enamorada de él. Clay trabajó un tiempo en la oficina del sheriff, pero siempre estaba cambiando de trabajo, mientras que Jackie trabajaba como gerente en una empresa de seguros. Su hermana dice que tener 3 bebés era muy difícil, siempre se la pasaban gritando y llorando, pero Jackie adoraba ser madre de esos trillizos, los amaba con todo su corazón. Criar a 3 hijos no era la parte difícil de su familia. Jackie estaba teniendo problemas maritales, sabía que Clay la estaba engañando con otras mujeres, pero cada vez que lo confrontaba, él lo negaba. Clay comenzó a cambiar mucho su actitud con Jackie, era grosero con ella y abusivo emocional y psicológicamente. Jackie le contó todo esto a su hermana y le dijo que estaba harta de este matrimonio y quería dejar a Clay. Sin embargo, tenía miedo de que él le pudiera hacer algo, así que planeó dejarlo lentamente. En la Navidad de 2010 fueron a festejar a la casa de los padres de Jackie. En esa Navidad, la mamá de Jackie se dio cuenta de que su hija y su esposo estaban teniendo problemas maritales. Dijo que era evidente que algo estaba mal. Después del cumpleaños número 39 de Jackie, las cosas comenzaron a empeorar. Ella estaba más determinada en irse, y Clay era cada vez más agresivo y manipulador con ella. Tal vez él estaba notando que Jackie estaba planeando en dejarlo, así que comenzó a tener estas actitudes. Mientras que Jackie tenía un diario en la computadora de su trabajo, tal vez porque le daba miedo escribirlo en su propia casa. Pero les voy a leer algunos de los párrafos que estaban en su diario. El primero es del viernes 3 de diciembre de 2010. Le dije que iba a solicitar el divorcio. Él me dijo que tenía la sensación de que uno de nosotros no estaría presente para ver a nuestros hijos crecer. Viernes 18 de marzo de 2011. Clay me dijo que no merecía vivir. Él me dijo que el divorcio sería mi sentencia de muerte. Miércoles 23 de marzo. Clay me dijo que si me alejaba, él mataría a nuestros hijos. Él solo los llevaría un fin de semana a un viaje de pesca. Y luego, él personalmente me diría que los había ahogado, para que pudiera ver mi cara. De nuevo, todo esto, Jackie se lo comentaba a su hermana, y decía que tenía mucho miedo porque conocía a Clay y sabía de lo que era capaz de hacer. Clay había perdido otro trabajo y la pareja había perdido su casa. Pero aunque era una mala noticia, en teoría Jackie estaba muy aliviada y feliz. Pensó que por fin se podría separar de él. Él se conseguiría su propio espacio para vivir y ella el suyo. Jackie se llevó a sus hijos, quienes tenían 5 años en ese entonces, a vivir con su hermana y su esposo Bob, mientras que Clay se mudó a 1 hora de distancia a la casa de un amigo. Jackie ya había aceptado la separación y estaba muy feliz y aliviada de ya no tener que vivir con Clay, mientras que él todavía no aceptaba la separación. Aún así, ya estaban en proceso de finalizar el divorcio, iban a firmar los últimos papeles y para finalizarlos quedaron en verse.
Se reunieron el 1 de junio de 2011, un día después del Día de los Caídos. Su hijo Maddox se quedó el fin de semana con Clay. Jackie iría a recogerlo a la casa de Clay, pero antes de eso fue a la oficina de su abogado para recoger los últimos documentos para finalizar el divorcio. Jackie llamó a su hermana Cheryl al finalizar su reunión con el abogado y le dijo esto: "Acabo de salir de la oficina del abogado. Me estoy acercando para la casa de Clay. Voy a recoger a Maddox y regreso a casa". Esa fue la última vez que Cheryl habló con su hermana Jackie. Le dijo que solamente iba a recoger a Maddox y regresar a casa. Sin embargo, después de 3 horas, aún no regresaba. Cheryl tenía un muy mal presentimiento. Eran entre las 6:30 y 7 p.m. y Jackie aún no regresaba a casa. Cheryl estaba marcando y marcando, pero no respondía. También le dejó unos mensajes de voz. Después de que no respondiera, decidió llamar a Clay para saber si él sabía algo, pero de nuevo no contestaba, así que le dejó este mensaje de voz. Decía: "Clay Waller, si no oigo nada de mi hermana en 5 minutos, voy a llamar a la policía". Él contestó el teléfono y le dijo: "Hey Cheryl, ¿qué pasa?". Ella le dijo: "Sé exactamente lo que está pasando. ¿En dónde está mi hermana? ¿Le hiciste algo?". Clay solo dijo que no sabía nada y que no la había visto, pero en caso de que supiera algo, la contactaría. Después de esto, colgó la llamada. Cheryl estaba muy preocupada, así que después de esta llamada, dejó a los otros niños en la casa de sus padres, tomó su auto y condujo por 1 hora hasta Jackson, donde vivía Clay. Fue directo hacia la estación de policías y al entrar dijo esto: "Clay Waller mató a mi hermana". Ella no tenía ninguna evidencia, pero aún así los oficiales la escucharon y decidieron investigar el caso. Así que fueron hasta la casa de Clay y grabaron esta conversación. When was the last time you saw her? I was with her all day. She didn't act like she was upset or anything? No. Clay le contó a la gente que Jackie lo vio en un supermercado después de las 11 a.m. Comieron juntos y se separaron hasta las 3 p.m. cuando ella fue a la oficina del abogado. Después de eso, dice que Jackie regresa a su casa, pero no para recoger a Maddox, porque Maddox, su hijo, estaba en realidad en Illinois con su novia. Su novia lo estaba cuidando. Jackie fue porque quería discutir el divorcio. Después de esta discusión, él dice que Jackie simplemente salió de la casa y se fue caminando. Took off walking. She just walked off? Yeah. Did you go try to look for her in your car then? Yeah, didn't see her. Dijo que cuando regresó a casa eran aproximadamente las 6 p.m. y el auto de Jackie ya no estaba. La historia sonaba súper sospechosa y las autoridades no le creían, así que un par de horas más tarde reunieron a los mejores detectives para comenzar a solucionar el caso. Por cierto, como escuadrón de detectives solamente se juntaba cuando eran casos muy importantes. Y casi de inmediato, los agentes encuentran una pista muy grande. El auto de Jackie estaba abandonado en una carretera, pero uno de los neumáticos estaba ponchado y una de las puertas traseras estaba ligeramente abierta. Lo primero que pensaron fue que era un secuestro, que ella iba manejando cuando se le ponchó la llanta en medio de la carretera. Así que un hombre se le acercó para ayudarla, pero en realidad la secuestró. Aunque al ver la evidencia detalladamente se dieron cuenta que la llanta no fue ponchada por accidente. Alguien lo había hecho a propósito. Mientras los detectives estaban investigando la escena, Clay llamó inmediatamente a un abogado, quien hizo una petición para que no se pudiera registrar ni su casa ni su auto. Pero los detectives solicitaron rápidamente órdenes para poder buscar la evidencia en el auto de Jackie, la camioneta de Clay y en la casa donde él se estaba quedando. En el auto de ella encontraron manchas de sangre, al igual que en la camioneta de Clay, pero en la camioneta de Clay estaban por dentro del auto, específicamente del lado del conductor. Después de analizar esa sangre, se dieron cuenta de que era sangre de pescado. Él había puesto intencionalmente la sangre de pez ahí y lo grabó en su teléfono mientras lo hacía, tal vez para probar la ley. Pero ese no fue el único ADN que encontraron los agentes. Volvieron a la casa de Clay. Los detectives notaron que faltaba la alfombra del pasillo y encontraron pequeñas manchas de sangre en las paredes del pasillo.
Los detectives creían que ahí fue donde le quitó la vida a Jackie y usó la alfombra que faltaba para envolver su cuerpo. 4 días después de la desaparición de Jackie Waller, Clyde deja este mensaje de voz. Hey honey, please call me. I don't know where you're at. I'm making it so terrible. Los detectives hicieron una recreación grabada de lo que se cree sucedió ese día. Uno de los agentes se arrastró por el estrecho espacio debajo de las tablas del suelo del pasillo, el cual estaba manchado de sangre. Después se encontró la alfombra despedazada. No se encontró el cuerpo, pero sí la alfombra, que es una pieza importante en este caso. Tenían una gran sospecha de que Jackie había fallecido. No había cuerpo, por lo que no se podía probar nada todavía. Difundieron carteles de Se Busca con la información de Jackie. Estaban haciendo todo lo posible para encontrarla. Los investigadores comenzaron a buscar pistas o evidencia recreando el último día que Jackie se vio con vida. La primera grabación es en un supermercado a las 11 a.m., caminando para verse con Clay. Y aproximadamente 2 horas después, Jackie es captada por una cámara de seguridad de un cajero. Ese fue el último momento en el que se vio a Jackie con vida. Pero no fue la última vez que se ve a Clay. Horas después, él es captado en una tienda de juguetes con ropa distinta a la última vez que se vio con Jackie. Como si se hubiera cambiado de ropa porque, no sé, tal vez la anterior se le manchó de sangre. También se le ve en un auto lavado. Está la camioneta de Clay con un bote de basura en la parte de la caja, pero no se puede ver qué hay dentro. Clay también estaba cargando su lancha. Se puede ver que le está lavando y quitándole manchas de lo que parece ser sangre. Un hombre y una mujer joven, quienes estaban en el río de Mississippi, vieron un bote pequeño con la descripción del bote de Clay, cruzando el río flotando junto a la arena, un lugar conocido como la Isla del Diablo. Los detectives buscaron en esa área múltiples veces, pero no pudieron encontrar el cuerpo de Jackie. Días después, un agente convenció a Clyde de ir a un interrogatorio. No se grabó el audio, pero el detective dijo que Clyde mencionó la sangre en el pasillo. Dijo que fue resultado de un pequeño accidente en la cocina y que no era nada grave. Durante semanas, los detectives mantuvieron muy bien vigilado a Clyde. Incluso pusieron un rastreador en su camioneta para ver si eso les revelaba algún tipo de información, pero no fue así. Al poco tiempo, las fotos de Jackie estaban en todas partes y la comunidad estaba concentrada en el caso, mientras que Clay Waller reía y decía que nunca encontrarían información. En ese tiempo, la corte dio la custodia de los trillizos de Jackie a su hermana Cheryl. Clay estaba muy molesto por esto y decidió desquitarse en una publicación en línea. Dijo: "Tú estás muerta. Prometo que esos niños saldrán heridos. Te daré 5, 10, 25 años desde ahora y lo tienes por venir". Y lo firmó diciendo Clay Waller, su nombre. Finalmente, después de 4 meses después de la desaparición de Jackie, Clay es arrestado. No por el asesinato, pero sí por amenazar a Cheryl. Durante el interrogatorio, el detective le vuelve a preguntar sobre lo que sucedió con Jackie, pero él sigue diciendo que es inocente. Incluso culpa a uno de los compañeros de trabajo de Jackie. Lo siguieron interrogando, pero él continuó diciendo que era inocente. Clay es encontrado culpable por el delito de amenazar a Cheryl, por el cual le dieron una condena de 5 años en prisión. Aún así, debían hacer justicia por Jackie. Así que los investigadores empezaron a juntar todas las pruebas que tenían. Después de 2 años buscando todo lo posible, los investigadores estaban listos para llevar el caso a juicio. Recibió cargos por homicidio en primer grado y manipulación de la evidencia física. Pero a pesar de los esfuerzos de los investigadores, sin un cuerpo no era probable que obtuvieran una sentencia. Se hizo un trato con Clay de rebajar su condena a cambio de que confesara. Él aceptó. Los investigadores volvieron al lugar donde ya habían buscado antes, a la Isla del Diablo. Clay no les dijo el lugar preciso donde estaba el cuerpo, pero les dio una pista. Dijo que era un lugar donde había mucho fertilizante. Uno de los investigadores encontró mucho fertilizante en unos árboles, y ahí es donde se encontraba su cuerpo, debajo de uno de los 3 árboles. Uno de estos árboles estaba muerto y ella estaba enterrada debajo de este. Al encontrar el cuerpo, los oficiales contactaron a su familia para contarles lo sucedido. Su hermana le contó a los pequeños hijos de Jackie la verdad.
Su madre había fallecido y el culpable era su padre. Cheryl dijo que la reacción de los niños fue que todos comenzaron a llorar y decir que amaban a su mamá, mientras que Cheryl y Bob se sentaron en el piso y escucharon a los trillizos llorar. Estuvieron en silencio un rato, esperando que Jackie estuviera descansando en paz. La madre de Jackie dijo que el funeral fue en su aniversario de bodas número 50. A pesar de que Clay dijo en dónde estaba el cuerpo y haber confesado ser el culpable de este terrible delito, seguía teniendo este trato con la policía y le rebajarían su sentencia. Pero para cumplir este trato tenía que sentarse y confesar absolutamente todos los detalles de todo lo que había hecho con Jackie enfrente de la cámara. She said, I think I'm gonna take our kids. You take those kids from me, Jackie. I'm gonna kill you. Clay había planeado todo desde el día que Jackie le pidió el divorcio. What day did you dig the hole that you buried her in? The day before. Aquí es donde se complican las cosas, o mejor dicho, donde Clay comienza a mentir y a mezclar su historia un poco. Porque al principio dijo que lo tenía todo planeado desde antes, pero después dijo que todo fue un accidente y esporádico. Dijo que Jackie fue a su casa después de haber ido a la oficina del abogado. Dijo que regresó a su casa porque quería tener relaciones con él, lo cual los policías no creyeron porque sonaba muy raro esa parte. Después dijo que estaban en la cocina y estaban preparando algo de comer, así que ambos se agacharon al refrigerador para sacar algo al mismo tiempo, lo que provocó que él le pegara con la cabeza a Jackie en la cara, específicamente en su nariz, la cual comenzó a sangrar mucho. Por eso hay manchas de sangre en el pasillo. Según Clay, ella iba caminando por este pasillo para llegar al baño, pero se tropieza y se vuelve a pegar en la nariz, lo que provoca que le salga más sangre, y después dijo esto: me pregunto cuánto tiempo te dejará el juez ver a los niños si descubre que me acabas de golpear. Él se enojó mucho porque supuestamente todo había sido un accidente, aunque él tenía miedo de que Jackie estuviera amenazándolo y realmente sería capaz de acusarlo de violencia intrafamiliar, lo que provocaría que no le dejaran ver a sus hijos. Así que él tenía tanto miedo que decidió ahorcarla para quitarle la vida. Todo, supuestamente, porque no quería perder a sus hijos. Otra cosa en la que se contradijo fue que solamente la golpeó una vez en la nariz y fue esta vez accidentalmente, pero la autopsia reveló que tenía múltiples fracturas en la cara y trauma contundente, todo provocado por golpes. Después dijo que metió el cuerpo en un bote de basura, lo puso en su camioneta y fue a la juguetería donde se encontró con su novia y su hijo Maddox. Clay dijo que después de eso tomó el cuerpo de Jackie y la llevó a la Isla del Diablo, donde hizo su tumba y se despidió de ella. Debido al trato que tenía, la condena máxima que podría enfrentar era de 20 años en prisión, lo cual es muy poco tiempo considerando la brutalidad y violencia de sus actos. Unos días antes de ser sentenciado, Clay hace una llamada a uno de sus familiares dentro de la prisión porque seguía cumpliendo su condena de 5 años por haber amenazado a Cheryl. Él menciona en esta llamada que no le importa lo que le hizo a Jackie, que no sentía remordimiento ni le interesaba, que no importaba lo que iba a decir porque de todas formas lo máximo que le podrían dar era 20 años. Sin embargo, después del interrogatorio, los detectives encontraron una laguna legal. Él confesó, pero mintió en su testimonio. Fue un crimen premeditado y como enterró el cuerpo de Jackie en otro estado, el crimen era federal, por lo que el acuerdo no se podía respetar 100%. Ahora, la sentencia que enfrentaría era de 35 años por el homicidio de Jackie. El día del juicio, Clay fue obligado a pararse en la corte para escuchar el testimonio de su propio hijo. Escuchar esto me enoja y me entristece mucho. Los 3 pequeños niños se quedaron sin su mamá por culpa de su padre, pero Clay no tuvo ninguna reacción. Fue sentenciado a 35 años por el homicidio de Jackie Waller, más los 5 años adicionales por la amenaza hacia Cheryl. Clay escribió un libro donde detalla todas las cosas que le hizo a Jackie. Sin embargo, creo que no se ha publicado, simplemente lo tiene dentro de la prisión, o al menos yo no lo pude encontrar. Los trillizos fueron oficialmente adoptados por Cheryl y su esposo Bob.
quienes dicen que son niños muy buenos y que tienen un gran corazón a pesar de todo lo que les ha sucedido. Y esta fue toda la información acerca del caso. Es un caso muy triste y que me enoja bastante, pero al menos Jackie obtuvo justicia. Tal vez sean pocos años, pero fueron pocos años porque él tomó el trato, y realmente si no hubiera tomado el trato tal vez ni siquiera hubiera tenido alguna sentencia porque no había evidencia en contra de él, o al menos una evidencia tan fuerte como para sentenciarlo. En la parte de los comentarios por favor déjenme su opinión porque me encanta leerlos. Si te gusta el video por favor dale like, si no estás suscrito deberás suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te dé notificación cada vez que suba un nuevo video. Si me quieres seguir en mis redes sociales, aquí está apareciendo mi Twitter mediocre en el cual no publico nada interesante, pero si me quieres ir a seguir, eres bienvenido a hacerlo, al igual que mi Instagram, donde definitivamente me tendrás que seguir porque subo fotos bonitas y estoy un poquito más activa en mis historias. Les recuerdo que tengo 2 canales secundarios, uno de vlogs donde les comparto un poco más acerca de mi vida y el otro es de libros donde hablamos de literatura. Así que si te interesa alguno de estos 2 temas, apreciaría mucho si vas y te suscribes. Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye!